Bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabías que el salario mínimo, en lugar de ser beneficiosa para los trabajadores, podría estar perjudicando a quienes más lo necesitan? Hoy vamos a desentrañar una de las grandes mentiras en la economía. Prepárate para ver cómo los políticos han usado el salario mínimo como una herramienta de destrucción económica. Y quédate hasta el final, donde te enseñaremos la solución verdadera a este problema. La realidad del salario mínimo. Primero, vamos a entender qué es el salario mínimo y por qué existe. Los políticos lo presentan como una medida justa para garantizar que todos los trabajadores reciban un ingreso digno. Pero, ¿es realmente así? Autores como Milton Friedman y Henry Hazlitt han argumentado que el salario mínimo, lejos de ser una solución, es una barrera para el empleo. Friedman destacó que el salario mínimo impone un precio artificial en el mercado laboral que no refleja la productividad real de algunos trabajadores. Por ejemplo, imagina que contratas a una persona para que haga el aseo en tu casa, y ambos acuerdan voluntariamente un pago por los días trabajados. Esta persona trabaja 2 días a la semana, y ambos están satisfechos con el arreglo. El resto de los días, la persona puede buscar otros trabajos. Sin embargo, luego llega el Estado y te impone pagarle un salario mínimo. Como no puedes justificar ese aumento en el pago, decides no contratarla más. Ella se queda sin trabajo y tú sin la ayuda para mantener tu casa limpia. Según Hazlitt, el verdadero resultado de fijar un salario mínimo es crear desempleo entre los menos productivos. En palabras más sencillas, esto quiere decir que, si una persona no puede producir lo suficiente para justificar el salario mínimo, los empleadores no querrán contratarla. Imagina que tienes una tienda y necesitas contratar a alguien para que haga labores simples como hacer recados. Si el salario mínimo es muy alto, puede que prefieras hacerlo tú mismo, o contratar menos gente, porque pagar ese salario no se justifica por el trabajo que se está haciendo. Impacto en el desempleo. Veamos cómo esto afecta el desempleo. Imaginemos a un joven sin experiencia o a alguien que realiza trabajos rutinarios y básicos. Estos trabajadores a menudo tienen una productividad menor, y el salario mínimo los saca del mercado. Los empleadores no pueden justificar pagar más de lo que vale el trabajo, así que simplemente no los contratan. Históricamente, hemos visto que en países con salarios mínimos altos, el desempleo juvenil es significativamente mayor. En España, durante la crisis económica de 2008, el desempleo juvenil llegó a superar el 50%. En Estados Unidos, un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que por cada 10% de aumento en el salario mínimo, el empleo juvenil disminuye entre un 1% y un 3%. En otras palabras, esto quiere decir que cuando el gobierno obliga a las empresas a pagar más de lo que pueden permitirse, las empresas simplemente dejan de contratar a quienes más necesitan el trabajo. Es como si pusieran un cartel que dice no se aceptan principiantes en cada tienda y negocio. Aumento de la informalidad. Otro efecto del salario mínimo es el aumento de la informalidad. Cuando las empresas no pueden pagar el salario mínimo, muchos empleadores y empleados recurren al trabajo informal, sin contratos ni beneficios. Esto crea una economía sumergida que evade impuestos y ofrece menos seguridad a los trabajadores. Jesús Huerta de Soto y Juan Ramón Rayo han destacado cómo el mercado informal crece como respuesta a la intervención del gobierno en la fijación de precios laborales. En México, más del 50% de la fuerza laboral está en el sector informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto quiere decir que las personas y empresas buscan maneras de evitar las reglas del salario mínimo. Por ejemplo, un trabajador podría aceptar trabajar sin contrato formal porque no puede encontrar empleo que pague el salario mínimo. Esto significa que no tiene derechos laborales, ni seguro social, ni pensión. Aumento de precios en productos básicos. El aumento del salario mínimo también traslada costos a los productos y servicios. Las empresas, al tener que pagar más a sus empleados, incrementan los precios para mantener sus márgenes de ganancia. Esto, a su vez, genera inflación. En Argentina, el constante aumento del salario mínimo ha contribuido a una inflación descontrolada, con tasas superiores al 50% anual en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos,
INDEC. En palabras más sencillas, esto quiere decir que cuando los negocios tienen que pagar más a sus empleados, suben los precios de lo que venden. Es como si cada vez que subieran los sueldos, todo en la tienda también subiera de precio, así que al final no puedes comprar más con tu nuevo salario. Reemplazo por tecnología. Además, muchas empresas optan por reemplazar a los trabajadores con tecnología, ya que la automatización se vuelve más rentable que pagar altos salarios. Friedrich Hayek y Ludwig von Mises ya advertían sobre estos efectos nocivos de la intervención estatal. Hayek afirmaba que las intervenciones gubernamentales frecuentemente producen resultados opuestos a los deseados. En el sector de la comida rápida, vemos cada vez más kioscos automáticos reemplazando a los cajeros humanos. Las cadenas de supermercados también están incorporando cajas de autoservicio para reducir costos laborales. Esto implica que cuando es más caro contratar a una persona, las empresas prefieren usar máquinas. Es como si un restaurante decidiera usar robots o máquinas automatizadas, en lugar de camareros para poder ahorrar el costo del salario. Veamos algunos casos históricos y datos económicos que respaldan estas afirmaciones. En los Estados Unidos, después de cada aumento significativo del salario mínimo, se ha observado un aumento en el desempleo juvenil y en los precios de bienes de consumo. Un estudio de la Universidad de Washington sobre el impacto del aumento del salario mínimo en Seattle mostró que los trabajadores de bajos ingresos, en realidad vieron reducidos sus ingresos totales debido a la reducción de horas trabajadas. Estos datos son contundentes y muestran una tendencia clara: el salario mínimo no cumple con sus promesas. Esto nos muestra que aunque el salario mínimo se supone que ayuda a los trabajadores, en realidad muchos terminan ganando menos porque trabajan menos horas o pierden sus empleos. Si te está gustando este video y quieres seguir aprendiendo sobre temas económicos que impactan tu vida diaria, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Continuemos. Desde una perspectiva moral y filosófica, autores como Ayn Rand y Hans Hermann Hoppe argumentan que el salario mínimo es una forma de coerción que interfiere con la libertad individual. Según Rand, la menor minoría en la Tierra es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender ser defensores de las minorías. Hoppe, por su parte, enfatiza que la intervención estatal en el mercado laboral es una violación de los derechos de propiedad y de la libertad contractual. Esto quiere decir que forzar a las empresas a pagar un salario mínimo es como obligar a alguien a vender su producto a un precio fijo, independientemente de lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Es una interferencia en la libertad de elegir y negociar. La solución verdadera. Entonces, ¿cuál es la solución? La clave está en aumentar el capital. Más capital significa más empresas, y más empresas significan más competencia entre las empresas para hacerse por los servicios de los trabajadores. La solución definitiva es el libre mercado donde puedan surgir y llegar muchas empresas. Según la ley de oferta y demanda, esto elevará los salarios de manera natural y sostenible. Cuando las empresas pueden capitalizarse, tienen más recursos para pagar mejores salarios. Hoppe y Rand han enfatizado la importancia de un mercado libre donde la competencia determine los salarios, no las regulaciones gubernamentales. Datos del Banco Mundial muestran que en países con altos niveles de inversión empresarial, como Suiza y Singapur, los salarios promedios son significativamente más altos y el desempleo es más bajo. Además, ¿sabías que estos países no tienen establecido ningún salario mínimo por ley? Esto quiere decir que si hay más empresas compitiendo por trabajadores, tendrán que ofrecer mejores salarios para atraer a los mejores empleados. Es como en una subasta: cuanto más quieran los compradores un artículo, más estarán dispuestos a pagar. En resumen, el salario mínimo, aunque bien intencionado, crea más problemas de los que resuelve. La verdadera solución está en fomentar un ambiente donde las empresas puedan crecer y competir por el talento de los trabajadores, aumentando así los salarios de manera natural. Imaginemos un mundo donde los trabajadores son valorados y bien remunerados no por imposición, sino por el valor que realmente aportan. Esa es la visión que debemos perseguir. Es decir, que si permitimos que las empresas crezcan sin tantas restricciones, habrá más trabajos y mejor pagados.
Es como un mercado con muchas frutas frescas. Los vendedores competirán para ofrecer las mejores y más baratas, beneficiando a todos. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres aprender más sobre cómo la economía realmente funciona, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con tus amigos para que todos puedan conocer la verdad sobre el salario mínimo. Hasta la próxima.